Hace poco comentábamos lo contraproducente que es el hecho de fijarnos siempre en todo lo que queda por salir en materia de corrupción, sin reparar en lo que ya ha salido, en lo que está encima de la mesa del magistrado instructor del Tribunal Supremo o de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, o lo que hemos conocido, que es mucho, y que los tiempos de la Policía Judicial y de la Justicia no se corresponden con los tiempos periodísticos y mucho menos políticos. Por ejemplo, el caso Koldo Ábalos Cerdán, el caso PSOE, estalló cuando uno de los implicados en la trama, Víctor de Aldama, decidió colaborar con la justicia y comenzar a contar lo que sabía. Los otros implicados y algún que otro ministro en activo, como Óscar Puente, se preguntaban esta misma semana cómo era posible que un delincuente confeso como Aldama se encontrara fuera de prisión sin haber aportado ni una sola prueba. Nada más lejos de la realidad judicial, porque el hecho de que Aldama en su momento pusiera de acuerdo a dos jueces de la Audiencia Nacional, a toda la Fiscalía Anticorrupción, a un magistrado del Tribunal Supremo, no fue a cambio de nada. A bote pronto, estas son las principales pruebas, esas que algunos dicen que no existen, que ha aportado ya Víctor de Aldama. 5 contratos realizados de obra pública amañada con sus correspondientes comisiones. Otras más de 50 obras en un listado susceptibles de ser amañadas y cobrar comisiones. Estas 2 aportaciones están incorporadas a la causa en una pieza secreta abierta por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Pagos a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, de 25.000 euros en metálico, a cambio de un favor en Hacienda. Pagos directos a Ábalos, 400.000 euros, a Koldo, 250.000, a Ángel Víctor Torres, al actual ministro, 25.000. Facilitar 3 pisos con señoritas. Chat privados en WhatsApp con la ministra Maroto, con la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, o con el ministro Torres. Pago del piso y el chalet de Ábalos. Pago de dinero en metálico a Santos Cerdán, cerca de la sede de Ferraz, y otros 20.000 euros a Ábalos para un local en Valencia. Estos son solo algunos de los datos y aportaciones de Aldama que luego ha investigado y sigue investigando la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y los tribunales. Pero esta semana, desde el Tribunal Supremo, hemos conocido algo que va en otra dirección, que apuntala la presunta financiación irregular del Partido Socialista. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Entre las aportaciones de Aldama, por cierto, también está la que algunos consideran prueba casi definitiva, pero que nadie o muy pocos conocen porque de momento no ha trascendido. El propio Aldama viene asegurando que tiene pruebas guardadas y custodiadas fuera de España, pruebas que demuestran la conexión de Venezuela y de la empresa estatal de petróleo PDVSA con la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista. Pero de esto hablaremos cuando aparezcan, si es que aparecen, dichas pruebas. De momento, lo que ha ocurrido esta semana y que va estrechando ese cerco de la presunta financiación ilegal del PSOE es el último auto del Tribunal Supremo. Auto del magistrado Leopoldo Puente que ya abre la puerta a investigar el papel del PSOE ante la existencia de una presunta caja B vinculada a Ábalos y a Koldo García. El juez Leopoldo Puente apunta en una providencia en la que cita además como testigos al exgerente del PSOE y a una trabajadora del partido a la apertura, dice literalmente el auto, de una eventual investigación relacionada con los pagos en metálico realizados a los 2 investigados y no justificados en la causa. El primer paso acordado por el instructor en esta línea es escuchar primero a los testificales, a Mariano Moreno, exgerente del PSOE, y Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, a fin de procurar, dice el juez, el esclarecimiento de dichos extremos, de varias entregas de dinero en efectivo realizadas por el PSOE a su número 2 y al que fuera su mano derecha. El juez apunta, dice literalmente, que no se ha podido confirmar dicha correspondencia entre las entregas anotadas en las conversaciones intervenidas por la UCO a Koldo García y las cantidades justificadas por el PSOE ante el Tribunal Supremo. Por ello, es necesario
la testifical de estos dos trabajadores para poder obtener más información al respecto después de que el exministro socialista y su ex asesor, recuerda el juez, guardaran silencio ante el alto tribunal. Respecto al baile de cifras entre las cantidades manejadas por la UCO y los gastos justificados por el PSOE, el juez sostiene que va más allá de algún posible descuadre, dice, más allá de algún posible descuadre. Los importes facilitados por el partido, liderado por Pedro Sánchez, no cuadran con las cantidades presuntamente abonadas a los dos principales investigados que, según los propios investigadores, manejaban una caja B de fondos gestionados, gran parte, por Koldo García. La Guardia Civil señala que el exministro de Transportes se benefició al menos de 95.000 euros no justificados entre el año 2014 y el año 2024. Parte de dichos fondos tendrían como origen, según se desprende de las comunicaciones intervenidas al ex asesor ministerial, de varias entregas de dinero en efectivo, realizadas desde Ferraz. Entre las evidencias recogidas por la Guardia Civil, destacan varias fotografías en las que aparecen sobres con el logo del PSOE llenos de billetes. Las cantidades anotadas por el que fuera asesor Navarro y su mujer son considerablemente superiores a las justificadas por la formación socialista ante el Tribunal Supremo. Las entregas de dinero en metálico dirigidas al exministro socialista eran atendidas principalmente por Koldo García y por su exmujer. La UCO desvela la existencia de diversas conversaciones entre el exasesor ministerial y su entorno con la trabajadora de Ferraz, con Celia Rodríguez, la que va a testificar ante el Supremo, quien tendría que acudir al alto tribunal para aclarar todas las dudas. Tras el silencio del diputado valenciano, tras el silencio de Ábalos y su hombre de confianza, Puente, también el magistrado Leopoldo Puente, ha citado como testigo a Mariano Moreno. El PSOE aportó el pasado mes de julio documentación relativa a los pagos y donaciones vinculados con Ábalos y Koldo. Según información elevada por el partido, la formación liderada por Pedro Sánchez abonó un total de 586.043,25 euros en distintos conceptos. El mismo realizó donaciones al partido por un valor de 45.000 euros. Aun con todo, lo principal está por investigar, porque lo principal no está tanto en esos sobres con el membrete del PSOE. Lo principal está en esa imagen que todos vimos, publicada por el diario The Objective, y en la que aparecían encima de la mesa del despacho de Ábalos cajas y carpetas con billetes de 50 euros y de 100 euros, cientos de miles de euros, el dinero en metálico y en fajos encima de la mesa del principal investigado. Alguien comentaba, es como si se estuviese investigando, por ejemplo, a una persona por un intento de homicidio y se descubrieran varias pistolas encima de la mesa de su despacho. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. En concreto, el señor Ábalos, el señor Koldo, a los que ya he dicho que he entregado más de casi 4 millones de euros de dinero público. En comisiones. En comisiones, porque no nos olvidemos que ese dinero viene de tema de obras públicas y de otra serie de cosas. Y sobre las decisiones del juez Puente, yo desde luego no utilizaría el término preocupación. Desde luego lo que siempre van a encontrar por parte del Partido Socialista y lógicamente por parte de este Gobierno, como siempre lo hemos dicho, es colaboración y transparencia. Yo intuyo, por lo que ellos me decían y por lo que escuchaba, que en torno al 1,5 millones, más o menos, o casi 2 millones de euros, es lo que han podido entregar al partido. ¿Vale? Cada autónomo, cada empresa, cada familia sabe lo que significa justificar hasta el último céntimo. Y sin embargo, los mismos que les piden facturas y comprobantes son los que no vieron o no quisieron ver la corrupción más cercana. No hay mayor inmoralidad en política que castigar al que cumple y beneficiar a quien abusa. Y esto es ética, pero también es economía. La corrupción no solo roba dinero, roba energía moral. Y un país agotado moralmente nunca puede prosperar. ¿Qué datos económicos justifican que su vicepresidente al gobierno, en un lapsus de sinceridad,
nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato. ¿Y qué dato justifica que usted ordene a un alto cargo de Correos, la señora Leire Díaz, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue? Desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? No. ¿No? Ustedes han renunciado a muchas cosas. Ha renunciado usted incluso, está un tris, de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal. Usted fue secretario de Ética del PSOE cuando los sobres volaban por Ferraz. Cantidades menores, dice ahora. ¿Les dio su aval ético? ¿Recibió alguno? Todo el día llamando a Vox, Franco redivido, franquista, Franco, y luego lo alimentan. Como saben que van a perder, buscan que no gane el PP. ¿Quién lo iba a decir, señor Bolaños? Fontanero de Sánchez y servidor de Abascal. Espero que le paguen bien y, por supuesto, en efectivo. Usted es fronteriza entre el Partido Popular y Vox. Con la mochila que tiene del bulo del 11M a sus espaldas, se mantiene la bancada del PP para intentar movilizar a 4 votos ultras. Pero yo le digo, ese camino lleva a la autodestrucción del Partido Popular y en las urnas del 27 lo veremos. Gracias. Señor Sánchez. Señor Sánchez, quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. Yo creo que lo importante es que este es un gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos, en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas. Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España o de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición progresista, por ejemplo, en materia de inmigración, por ejemplo, en materia de lenguas cooficiales. Estamos haciendo ese trabajo. ¿Qué hará Junts? Será Junts el que le pueda responder qué es lo que va a hacer. Le corresponde a Junts tomar sus propias decisiones después de 2 años de experimentar en la política sanchista. Nosotros tenemos muy claro desde el principio que esta legislatura nunca debió haber comenzado. De la decisión que tome finalmente Junts, si rompe o no con el gobierno, de la declaración en el Tribunal Supremo del exgerente del PSOE, de la comparecencia en el Senado del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de todas las novedades que conozcamos de los tribunales relacionados con la corrupción que acecha al gobierno y al PSOE, de todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.